Bueno, en honor al tiempo, pues vamos a arrancar ya con la recta final del programa del Congreso de Rehabilitación y Ventilación Mecánica. Vamos a ver dos temas ya para finalizar la mañana. El primer tema que vamos a ver se llama Stress Index, una medición inaccesible que será dada por el doctor y kinesiólogo intensivista, doctor Adrián Gallardo. Él tiene especialidad en, como les dije, en kinesiólogo intensivista, nos visita desde Argentina y pues sus estudios es licenciado en kinesiología, fisiatría, tiene especialidad en kinesiología intensivista, también trabaja con investigación biomédica, así que quedamos pues con el doctor Adrián Gallardo. Aplauso, por favor. No hace falta los aplausos. Necesito conectar esto, a ver si me ayudan. Habitualmente traían un adaptador. Bien, vamos arrancando entonces. Buenos días. Insisto que es mucha presentación, ¿no? Pero bueno, ya nos conocemos. Vamos a cerrar al menos mi participación el día de hoy. Espero que se encuentren bien, que les haya servido las participaciones previas, que sean de utilidad, al menos para aplicar con los pacientes en la práctica diaria, ¿no? En la práctica clínica de todos los días. Y si eso nos sirve para aplicar con nuestros pacientes, bueno, pues la tarea entonces está cumplida y está bien realizada. Y en el día de hoy vamos a hablar del índice de estrés. Y el índice de estrés yo lo planteé con una pregunta, tal vez cuestionándose si es algo accesible, no solamente desde el punto de vista de la implementación, sino también desde la interpretación, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que es, y que es muy, muy accesible. Y tal vez el nombre mismo lleve a pensar en esto, ¿no? Mucho más después de 2 días de taller, segundo día de congreso. Bueno, esto no es tan así, no estoy hablando de esto, estamos hablando del estrés pulmonar. Y el estrés pulmonar lo podemos considerar desde 2 puntos de vista, desde 2 lugares distintos. Toda vez que consideremos al estrés como la presión de acuerdo a la unidad de superficie en la que es aplicada. Entonces, hay una cantidad de presión que recibe nuestro pulmón, el paciente de ventilación mecánica, que nosotros le generamos un estrés estático al colocarle PIP. Y eso lo va a tener siempre allí. Pero después, arriba de eso, colocamos el volumen tidal, de manera que esa presión o ese estrés se va generando de manera dinámica. Entonces, si vamos un poquito más adentro del pulmón, ya hacia los alvéolos, podemos considerar que ese estrés normalmente, reitero, nosotros podíamos entenderlo de esta manera. Aplicamos una fuerza, puse 1 centímetro de agua simplemente a los fines esquemáticos, a los fines conceptuales, ¿no es cierto? Pero sabemos muy bien que no ponemos nunca 1 centímetro de agua, siempre ponemos más que eso. Pero lo cierto es que ese centímetro de agua, esa fuerza que nosotros introducimos dentro del alvéolo, reitero una vez más el adverbio, normalmente se debería distribuir de este modo. Y esto es considerando que Arquímedes no estuvo loco.
sino que tenía razón, ¿no? Y que la presión se distribuye de manera homogénea dentro del cuerpo. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que los pulmones de nuestros pacientes en ventilación mecánica no siempre tienen estas características. De hecho, el profesor Takeshi Yoshida mostró que existen dos tipos de comportamiento ante la admisión de ese volumen tidal. Y un comportamiento es lo que llamamos fluid-like, o más bien que se comporta de manera fluida, mientras que el otro se lo conoce con el nombre de solid-like. Esto es algo así como querer distender algo que es sólido. Muy probablemente la cantidad de presión no se distribuya de manera homogénea, tengamos problemas y haya ciertas zonas que sufran mucho más que otras. Por supuesto que, si bien esto es algo que tiene lógica por donde uno lo mire, no hay ningún descubrimiento en lo absoluto. Esto ya existe desde el año 57 y lo evidenció el profesor Sharon Mead a través de distintas observaciones. Ya vamos a ver eso. Pero le decía que el concepto de estrés lo podemos dividir en dos componentes, uno estático, uno dinámico. Uno de ellos lo ven aquí, que es parte de una publicación del grupo Vivent a propósito de la, esto tal vez nos podríamos sentar y discutirlo mucho, podríamos pelearnos y aceptamos todo tipo de opiniones sobre esto, sobre la existencia o inexistencia del barotrauma en relación con la cantidad de volumen que recibe el pulmón y cómo se comporta ese volumen, ¿no es cierto? Lo cierto de todo esto es que hay distintos factores que influyen de manera directa sobre la cantidad de estrés que se le aplica al pulmón, y uno de ellos, tal vez el más importante, es el de la frecuencia respiratoria. Como ven aquí en el análisis, observen que la frecuencia respiratoria tiene un valor de P menor de 0.01, ¿no es cierto? De tal manera que no podemos dejar de mencionar que también, además del índice de estrés, además de la cantidad de presión por unidad de superficie que le ponemos a ese pulmón, tenemos que considerar la cantidad de veces que hacemos eso en un minuto. Y esto tiene una importancia crucial, porque si nosotros hacemos una programación, diseñamos una programación inadecuada y el estrés que le generamos al paciente es inadecuado, digamos por caso que programamos una frecuencia respiratoria de 20 ciclos minutos, solo a los fines de poner un ejemplo. En un minuto cometimos 20 errores, pero en una hora cometimos 1200. Y si lo multiplicamos por 24, porque eso lo hicimos hoy y volvemos mañana para ver a nuestro paciente que está en ventilación mecánica, lo que hicimos fue cometer 25.000 errores. Entonces, por una sola cosa, la multiplicamos de manera exponencial en el daño pulmonar que estamos generando. Siguiendo entonces, este es un trabajo que hicimos y que estamos a la espera de ya la publicación definitiva, ya está aceptado, se aceptó en Critical Care Science, donde introducimos otros conceptos a propósito de este índice de estrés que se genera, evaluando lo que decía el doctor Barón hace unos minutos atrás, y él dijo, en la ronda dijo, PIP es volumen. Básicamente estaba diciendo, para lograr el nivel de PIP que yo estoy programando, lo que estamos haciendo es metiendo un volumen adentro del pulmón, y ese volumen genera la presión. Lo que hicimos fue evaluar la relación que tenía ese volumen con distintas ecuaciones de poder mecánico y encontramos, basándonos en la ecuación de Áureo del doctor Fajardo, publicada en Medicina Intensiva a propósito del Elastic Static Power, y aquí lo ven, aquí yo lo señalé en amarillo, el Elastic Static Power está relacionado de manera sustancial con la presión plató, el poder elástico total y la ecuación de Mechanical Power de Gattinoni. Bueno, no llegan a ver bien, pero los índices de correlación son de 0,94, 0,99 y 0,89 aquí. Lo que vemos aquí abajo son los pacientes que nosotros evaluamos y ven en el poder elástico total, es decir, la presión total que sufre ese pulmón en color azul, y en barras blancas
lo que van viendo es el incremento del poder elástico estático, y fíjense cómo este asciende de esta manera y el otro poder asciende de manera paralela. Cuando queremos compararlo con el poder dinámico, entonces no encontramos esa relación. El poder dinámico es lo que vemos, es decir, el ingreso del volumen tidal es lo que vemos en barras de color marrón. ¿Sí? Está ahí, sigue estando allí. Entonces, para resumir, ¿qué significa esta cuestión del comportamiento fluid-like, solid-like, en función del índice de estrés? Les pongo dos casos, simplemente a los fines de poner blanco sobre negro cómo lo podemos comprender este concepto. Un paciente, una persona que pesa 150 kilos y otra de las chicas que estuvieron en el hotel hasta el día de hoy, en el Miss Teens, ¿no es cierto? 60 kilos, ¿sí? Yo no sé si se ríen por el chiste o por envidia, pero era eso, ¿no? Bueno, escuchá, vamos, seguimos. Pero, en el caso número 1, esto sería en el caso del señor, lo que tenemos es esta superficie, ¿sí? Está parado sobre esta superficie, mientras que nuestra modelo está parada en esta superficie. Entonces lo que consideramos es la cantidad de superficie, 12 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo, tiene una superficie de 360 centímetros cuadrados, en este caso está dividida en dos partes por el tacón y la planta del pie, y cuando vemos cómo se distribuye ese índice de estrés, si queremos distribuir el volumen, en primera instancia tenemos que decir que en el caso de la modelo distribuye muchísimo en la punta, ¿sí? Mientras que en el caso del señor distribuye en toda esta superficie. Entonces, agregamos la partecita de la planta de la modelo, lo que tenemos es esto, son 150 kilos distribuidos en toda esta superficie y consideramos un comportamiento fluid-like, es decir, se distribuye de manera normal o de manera equitativa hacia los extremos, mientras que en el segundo caso no podríamos considerarlo absolutamente nunca, mucho más aún considerando el tacón que tiene la modelo, toda vez que el 50% al 60% del peso corporal se deposita sobre la parte posterior. Es decir, el pie tiene 3 puntos de apoyo, el calcáneo, el primer metatarsiano y el tercero. Sobre el calcáneo, la parte posterior, se deposita el 50% o 60%, un 30% hacia el primer metatarsiano, 25%, y un 20% restante en el quinto, ¿sí? Entonces, si hacemos la relación, podemos decir que entre 160 centímetros cuadrados voy a depositar 150 kilos, lo que representa menos de medio kilo por centímetro cuadrado. Mientras que en 60 kilos, que es muchísimo menos, podríamos decir casi 3 veces menos de peso, pero la superficie es muchísimo menor y termino descargando más de 1 kilo por centímetro cuadrado. Y esto explica por qué una modelo caminando tal vez en el césped termina hundiendo el tacón, mientras nosotros podemos caminar sin hundir, sin perforar el piso, ¿no es cierto? Esto es la concentración de la energía en un punto. Por lo cual, definitivamente, el índice de estrés, en este caso, va a ser mucho mayor aquí que aquí. Y esto justifica, de alguna manera, por qué las chicas se estresan por comer una hamburguesa y Auro y yo estamos desesperados. Siguiendo en este aspecto, les comentaba hace unos minutos que el doctor Jared Mead mostró a través de distintas observaciones que ese comportamiento solid-like ya estaba hablando en el año 60, por allí, de este comportamiento que después describe el profesor Yoshida, mostrando que en el parénquima pulmonar, cuando lo tenemos en reposo, lo que tenemos es esto que ustedes ven aquí, pero cuando recibe el volumen tidal, el parénquima pulmonar se distiende hasta llegar a este punto. Cuando llega a este punto, entonces, de manera esquemática lo podemos representar con estos hexágonos que ustedes ven acá, pero eso va a tener un comportamiento normal siempre que todas las unidades respiratorias se comporten como uno esperaría, de manera habitual, mostrando que si aplicamos 30 centímetros de agua de presión a la vía aérea, cada una de esas unidades va a recibir algo de unos 3 joules aproximadamente. Sin embargo, si una de esas unidades respiratorias no se encuentra abierta, sino que más bien está cerrada, entonces pasamos a esta situación,
donde los mismos 30 centímetros de agua de aplicación de presión en la vía aérea representan, como ven ahí, 12 joules. Es decir, no se comporta de manera lineal. No significa que si el alveolo que tiene al lado está cerrado, el alveolo que está abierto va a adquirir la presión, el trabajo que tenía él mismo, más el trabajo que tenía el compañero. Porque eso serían 6 joules, sino que se multiplica por 4, de manera tal que esto es un comportamiento bien propio y característico de Solid Light adjudicable a la Modelo y el Tacom. ¿Sí? Es muy poquita cantidad de superficie, sería algo como esto, 0 joules, no recibe nada, lo que tiene inmediatamente al lado recibe muchísimo trabajo y en consecuencia la cantidad de presión es mucha. Y si la cantidad de presión es mucha, retomando un concepto que se mencionó en los días previos, que es el concepto del baby land desarrollado por el doctor Gattinoni, lo que tenemos que considerar es que parte del parénquima pulmonar tiende a distenderse y otra parte no. De acuerdo al manual de la SEMISUC de insuficiencia respiratoria, solamente el 6% del tejido pulmonar corresponde a tejido consolidado, tejido sólido. El resto, el 95-94% restante es todo aire. Ahora, ese esqueleto del pulmón básicamente es tejido conectivo. Y sabemos perfectamente bien que el tejido conectivo está compuesto por fibras elásticas, fibras colágenas y fibras reticulares. Si nosotros nos pasamos en la cantidad de presión que aplicamos sobre el parénquima y ya excedemos el punto de deformación elástica, es decir, aplicamos energía plastoelástica, la deformación muy probablemente sea perpetua, ya no se modifique más, es decir, generamos daño en el pulmón, como se puede ver aquí. Más aún, eso está mostrado que existe en las áreas intermedias, aquí, en los pacientes con distrés respiratorio. Sabemos, de acuerdo a los estudios del doctor Pelosi, que las áreas que están directamente colapsadas, y en este caso son las áreas dependientes, tienen menor liberación de factores inflamatorios y menor estrés oxidativo que aquellas que están en la transición entre las áreas colapsadas y las áreas completamente abiertas. ¿Por qué? Porque son las que sufren el fenómeno de la telectrauma. Apenas con un poquito de presión ya se abren. El punto es que la presión transpulmonar expiratoria es negativa y cuando el paciente expira, finalmente se cierra. Y cuando vuelve el siguiente volumen tidal, se vuelve a abrir. Y cuando expira, se vuelve a cerrar. Y así, continuamente, finalmente lo que termina sucediendo es la lesión pulmonar por atelectrauma. Ahora, fíjense en este editorial de Niemann. Él dice, está bien, yo entiendo bien, pero los pacientes necesitan presión y necesitan presión de acuerdo a esta gráfica que está aquí. Esta gráfica que está acá, que estoy compartiendo acá, tengo que hacer esta aclaración, es de producción propia, pero está basada en el texto de Niemann, ¿sí? Lo que dice es esto: las unidades alveolares van a permanecer abiertas en tanto se les aplique una cantidad de presión mínima durante un tiempo mínimo. Si se cumplimenta una de esas condiciones, pero no se cumplimenta la otra, entonces puede ser que exista el fenómeno de atelectrauma. Ahora, si se cumplimentan las dos, definitivamente las unidades van a terminar abiertas. Si no se cumplimenta ninguna de las dos, las unidades van a estar cerradas. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? De colocar un nivel de presión para estos pacientes. En el año 2007, Salvatore Grasso mostró, en comparación con la tabla de Arsnet, surgida del famoso paper de ventilación protectora del año 2000, que al utilizar la tabla seguramente recordarán bien que ese paper propone dos tablas diferentes, propone alto PIP, baja FiO2 o propone baja PIP, alta FiO2. Al comparar la tabla de alto PIP, baja FiO2 y alto PIP significa volumen tidal reducido,
con el índice de estrés observó una reducción significativa del nivel de PIP utilizando esta estrategia del índice de estrés. Y él dijo, si tomo pacientes en volumen control, con flujo cuadrado o con flujo constante, y evalúo la zona media, es decir, la zona 2, donde no hay alteraciones del flujo, el flujo está estabilizado, eso debería comportarse de acuerdo a la ecuación de la recta, donde A es igual a mx más b. Siendo, esta es la ecuación de la recta, como ustedes ven aquí, siendo la presión dentro de la vía aérea igual a A, que es lo que me determina la pendiente de la curva, el índice de estrés en función del tiempo inspiratorio, y finalmente C, que viene a representar la ordenada en origen. De tal manera que podríamos tener tres opciones diferentes, que son estas tres que ustedes observan hacia abajo, mostrando en el primer caso un índice de estrés inferior a 0,9, lo que representa de alguna manera que ese paciente necesita mayor nivel de PIP, porque a medida que va entrando el volumen tidal se va abriendo más el pulmón. El tercero de los casos que ustedes ven aquí representa la sobredistensión del parénquima pulmonar, y en el caso del medio, es decir, una curva perfectamente recta, representa lo que nosotros podríamos aspirar a obtener, ¿no es cierto? Ahora, esto no solamente viene relacionado con el nivel de PIP, también viene relacionado con el nivel de flujo que se le entrega al paciente. El pico flujo inspiratorio que recibe ese paciente también tiene relevancia. Fíjense, en este caso, el estudio del doctor Santini del 2019 mostró en términos de mecánica que todas las variables asociadas aquí a la mecánica respiratoria, todas tienen significancia estadística respecto del flujo aplicado. Más todavía, seguimos acá. En este caso le voy a mostrar algo que también es de producción propia y está simulado con 4 flujos diferentes para introducir el mismo volumen tidal. Y fíjense aquí, esto ya lo compartimos con los chicos de WeBend, fíjense aquí, el volumen no cambia nunca, lo ven ahí abajo, pero fíjense los distintos tipos de flujo y cuál es la cantidad de presión que genera no solamente en la fase media del ciclo, sino en la fase inicial. Vamos a ir una vez más, no sé si eso se vio bien, entonces vamos acá. Ahí va, fíjense que el volumen abajo de todo siempre es el mismo, pero la curva del medio es bien diferente. Y la curva de presión, que es la de arriba de todo, en consecuencia se comporta de acuerdo al flujo que le estamos entregando, mostrando que el flujo netamente desacelerado, que es aquel que está allá, es el que mayor cantidad de presión genera en la vía aérea al inicio del ciclo respiratorio. Siguiendo entonces, y siguiendo con el índice de estrés, Dinges muestra que el índice de estrés muchas veces nos lleva a tener distintos niveles de presión dentro de la vía aérea, independientemente de la cantidad de poder elástico estático que eso represente. Fíjense en este caso cómo al comienzo de la patología observamos que con un PIP de 8, aquí, el índice de estrés es de 0,75 y la presión plató de 20, por lo cual el driving pressure es de 12, pero estamos muy lejos del valor de índice de estrés de 1, con lo cual tendríamos que ascender, subir el nivel de PIP. Entonces, ¿qué dice Dinges? Bueno, en el mismo paciente de 8 lo llevamos a 18, eso representó 28 de presión plató, que sigue siendo protectivo, y un driving pressure de 10, y el índice de estrés es más cercano a 1. Sin embargo, otro paciente en estadio final, en estadio ya vamos a decir, resolutivo, en el estadio de reparación, de regeneración del parénquima pulmonar, que saben perfectamente bien, regenera con tejido conectivo, no hay otra, el único tejido que regenera con el mismo tejido es el óseo, el resto no. Y, aquí, PIP 10, índice de estrés de 1,38, y dijimos que lo mejor era de 1 a 1,1, o sea que está muy por encima del valor normal. ¿Qué hace Dinges? Le quita completamente el PIP, lo deja en 0 y eso le representa un índice de estrés de 1, con un driving pressure de 15, toda vez que en este caso tendríamos que hacer presión plató menos PIP, es decir, presión plató.
De manera que el índice de estrés sirve para considerar estos pacientes. Entonces, a propósito de todo esto, el mensaje a casa número 1 es que si el índice de estrés es mayor de 1,1, como acabamos de ver, una posible solución, un posible abordaje a esto, eso lo ven en el mismo paper de Hess, es reducir el nivel de PIP o reducir el nivel o el grado del volumen tidal. El mensaje a casa número 2 es que si el índice de estrés es menor de 0,9, entonces podríamos tranquilamente incrementar el valor de PIP. Inclusive hasta les diría que sería la primera de las opciones, justamente para no generar el atelectrauma. Ahora, ustedes miran, ¿esto cómo se mide? Bueno, esto inicialmente en el paper de Salvatore Grasso está descrito con presión esofágica, con la utilización de un balón esofágico. Y hoy escuchamos por aquí que es muy caro y que es muy difícil. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que hay respiradores, muchos de los equipos actuales traen un puerto de presión adicional. Hay algunos que traen 2 puertos. Minray SB800 trae 2 puertos, no trae uno, trae 2 puertos. Lo único que tienen que hacer es colocar un catéter en el esófago y conectarlo ahí, y ya está. Definitivamente hay que aprender a hacer esto, ¿no? Esto está claro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero no es tan complicado. Sun, un chino, propone la medición, como ustedes lo observan aquí, esto no es mío, esto está sacado del propio paper, dice, congelen la imagen, ponen una regla y tienen que ver que la curva, que el trazado, la recta, siempre siga una línea normal, es decir, digamos, en diagonal hacia la derecha y arriba. Si no sigue esa línea, entonces uno podría decir que si se esconde la curva de presión por debajo de la regla, y yo no puedo verla, ese paciente está sobredistendido, y si yo puedo ver la curva de presión completamente por encima de la regla, que se despega de la regla, le falta nivel de PIP. ¿Sí? Otro, en este caso es un japonés que es impronunciable, pero fíjense que mostró lo mismo que estábamos mencionando hace unos momentos a propósito de la influencia del pico flujo inspiratorio respecto del reconocimiento del índice de estrés de manera correcta o incorrecta. Y aquí están los valores, fíjense, cuando el valor de pico flujo inspiratorio es más alto, el nivel de reconocimiento es menor. Entonces como que se complica más deducirlo rápidamente cuando la cantidad de flujo entra de manera rápida. ¿Sí? Y esto es lo que les mencionaba respecto del balón esofágico. Simplemente, no quiero desarrollar esto, voy a tratar, ya estoy excedido en el tiempo, así que voy a ser bien breve con esto. Existen algunos bemoles para la utilización de la presión esofágica. Esos bemoles los pueden ver en este paper de Hahnemann-Hoffman, conjuntamente con Irene Telias, Evangelia Kumenaki, creo que Elena Spinelli también participó, cómo se debe colocar y cuáles son los beneficios y demás. Nosotros estamos en desarrollo a propósito de otras cualidades de los balones esofágicos, comparando los distintos tipos de balón esofágico que hay en el mercado, como ven aquí. En este caso es el balón de MBMed de látex, el balón de Cooper, el nuevo balón de MBMed, y lo que estamos viendo es cuál es la histéresis que tiene ese balón. Recuerden que ese balón debe ser llenado con aire. Entonces queremos ver cuál es el comportamiento dinámico y cómo va traduciendo la presión a lo largo del ciclo respiratorio. Así que estamos con esto, no quiero entrar en mayores detalles, pero lo que queremos ver es justamente cómo se comporta el balón en función de la curva de presión-volumen y la histéresis que la curva muestra respecto de cómo se llenan los alveolos y cómo podemos aplicar esto al balón esofágico para obtener mediciones que sean más precisas. Eso es lo que estamos queriendo ver. Algunas de las limitaciones del índice de estrés vienen directamente relacionadas con la consecución de lo que llamamos PIP individualizada. En este caso del paper de Albaceta le llamó la PIP óptima. Sabemos perfectamente bien que esto no existe, que esto es una quimera, nunca vamos a alcanzar la PIP óptima, eso ya lo sabemos bien, por lo cual actualmente se está hablando de PIP individualizada y definitivamente
esa cantidad de PIB viene directamente relacionada con el índice de estrés que nosotros vamos a tener del paciente. Así que resumiendo, les hago así un resumen muy breve de esto, pero es un tema realmente muy largo y apasionante, por lo menos desde el punto de vista mecánico y cómo sufre el parénquima pulmonar ante los niveles de PIB que ponemos y ante el volumen tidal que agregamos arriba de ese nivel de PIB una y otra vez a lo largo del tiempo. En primera instancia, decíamos, es el índice de estrés es un indicador de la presión por unidad de superficie que recibe el parénquima pulmonar, pero sabemos perfectamente bien que ese nivel de estrés puede ser tanto estático como dinámico. Y ya vimos, de acuerdo a distintos estudios, uno de ellos de Aurio del grupo Viven, que el Static Elastic Power tiene una importancia sustancial en todo esto, ¿sí? Nosotros inclusive hasta pudimos corroborarlo con un estudio posterior. Cada vez que quieran usarlo, entonces, necesitan de manera imperiosa utilizar el flujo constante justamente porque se necesita un flujo estable. No podemos hacerlo con flujo desacelerado y de alguna manera eso marca algún tipo de condicionamiento y de acuerdo a los valores que tengan, alguna de las variables que se pueden modificar son estas tres como vimos aquí, de acuerdo a si el índice de estrés es menor a 0,9 o es mayor de 1,1. Finalmente, la inspección visual en ausencia de la presión esofágica, como el paper de Zoom, como lo propone del año 2019, una regla y se terminó, y punto. Hay que considerar, sin embargo, un punto final, y ya con esto me despido, y digo, ¿quién está de acuerdo, si yo digo ahora, ¿quién está de acuerdo acá con que la Tierra es plana? ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Alguien cree eso? En tu vida diaria, hoy cuando te levantaste en tu casa, viniste para acá, yo te digo la Tierra es plana, ¿qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y se los apuesto, porque cuando se levantaron en su casa, sin duda, se bañaron y para llegar hasta el hotel, lo único que hicieron fue ir hacia adelante, a la izquierda y a la derecha. Plano. ¿No es cierto? Sin embargo, si empezamos a incluir mayor nivel de detalle en el análisis, definitivamente uno me diría, no, la Tierra es redonda. Y yo le diría, no, la Tierra es una elipse. Entonces los caminos tienden a ser curvilíneos. Ok. Si queremos entrar en mayor nivel de detalle, estamos en problemas con el índice de estrés. Y utilizar la regla, como propone Sun en el 2019, sirve. Pero tienen que considerar esto que les dije. No pueden solamente considerar que el punto inicial y el punto final yo los puedo ver si pongo una regla. Tienen que considerar todo lo que hay en el medio. Y si todo lo que hay en el medio se esconde abajo de la regla y yo no lo veo, entonces estoy en problemas. Muchas gracias.